Buenos días, profesor. Hoy el grupo 3 le complace explicar la investigación y análisis del tópico de la interpretación jurídica. En el planteamiento del problema de la interpretación tenemos que este aparece cuando el que quiere decir la norma jurídica aplicable no queda suficientemente claro a partir de la aplicación de la teoría de las fuentes y el análisis lógico jurídico interno de la norma. Eso nos dice que el problema de la interpretación se basa en el fallo del entendimiento del intérprete. En los niveles de la interpretación tenemos que el primer nivel es saber cuáles son las normas existentes, cuál va de la mano con la teoría de fuente del derecho. En el segundo nivel tenemos que saber qué dicen esas normas jurídicas, que va con la teoría de la norma jurídica. Y en el tercer nivel tenemos que saber qué quiere decir la norma, que va de la mano con la teoría de la interpretación. En los planteamientos tenemos que en el primer planteamiento nos dicen de que cuando el qué dice la norma resulta claro del análisis interno, pero el que quiere decir no lo es tanto. Y en el segundo planteamiento tenemos que cuando el contenido y significado abstracto o teórico de la norma es claro, sin embargo, es aplicado a la realidad, cuando es aplicado a la realidad resulta oscuro y por tanto su qué quiere decir no debe ser precisado específicamente. En la interpretación jurídica, ciencia o arte, Marcial Rubio Correa nos dice de que la teoría de interpretación no constituye un conjunto de reglas generalmente emitidas con una unidad metodológica. Eso nos quiere decir de que al no tener una metodología no se puede considerar una ciencia. Sin embargo, nos dice de que esta interpretación jurídica tiene una combinación, es como relacionarlo como una combinación de colores o un juego de ajedrez, ya que permite la creatividad y la flexibilidad del intérprete. Por eso se le considera más un arte y una ciencia. Según José Villar Palazzi, nos dice en las características que tenemos a la interpretación como conjunto de métodos, a la imposibilidad de jerarquizar métodos, la reversibilidad de resultados por el uso de métodos diversos, carácter argumentativo y dialéctico de la interpretación y el carácter ideológico de la interpretación. En la concepción de derecho como un sistema estructural tenemos a la norma, un grupo normativo con la clase normativa y los conjuntos y subconjuntos. En la norma y grupo normativo tenemos que la parte más elemental del sistema jurídico es esta. Y esas dichas normas forman ciertos grupos que permiten explicar el sentido de lo normativo para la mayoría de circunstancias. En la clase normativa tenemos que es un conjunto de grupos normativos que contribuyen a resolver integralmente el caso planteado. Y en los conjuntos y subconjuntos tenemos que estas normas forman ciertos grupos que permiten explicar el sentido de lo normativo en la mayoría de los casos. En los criterios generales de interpretación tenemos al criterio tecnicista. El intérprete asume que la tarea del intérprete consiste en desentrañar el significado de una norma jurídica a partir del derecho mismo, sin intervención de algún elemento externo. En eso tenemos a la literalidad de la norma, el ratio legis, el antecedente jurídico y la sistemática. En la literalidad de la norma tenemos que es un significado lingüístico, con los significados especiales precisos que ciertas palabras asumen en el derecho, por contraste de su significado común. En el ratio legis tenemos que el ratio legis de la norma es la razón de ser, pero extraída del texto mismo. Es un significado transliteral. En los antecedentes jurídicos tenemos que son la información previa a la existencia de la norma y la sistemática es el aporte que realiza la característica del derecho para que sea un sistema estructural. En el criterio axiológico tenemos que es un conjunto de grupos normativos que contribuyen a resolver integralmente el caso planteado. Y tenemos que recurrir al conjunto normativo que regula dicha capacidad del ejercicio y por lo tanto permite suponer la responsabilidad responsabilidad penal para actuar. En los criterios teleológicos tenemos que dichas normas forman ciertos grupos que permiten explicar el sentido de lo normativo. Ahora le doy pase a mi compañera Ana. Los apotemas jurídicos. Los apotemas jurídicos pueden ser descritos como proposiciones o argumentos tópicos que tienen antigua existencia en el derecho. En este sentido, los apotemas jurídicos no son métodos de interpretación, pero sí se utilizan conjuntamente para la resolución de problemas interpretativos. Normalmente, en su gran mayoría, pertenecen al derecho romano. Siguiente, por favor. Ya. Según Freddy Hernández Rengifo, él comparte la misma definición de los apotemas jurídicos que
Marcial Rubio Correa. Lo único que nos plantea son los siguientes ejemplos. El primer ejemplo es lo accesorio cede a lo principal. El segundo, nadie puede tener el derecho que no tiene. El tercero, los legisladores no consideran lo que ocurre raramente. Y el cuarto, se debe conocer el principio y la causa de cada contrato para conocer su naturaleza. Siguiente, por favor. Y por último tenemos otra definición, un poco más, esta viene un poco más sobre la palabra apoptema, que para Luis Diego Picasso nos dice que la palabra apoptema significa que es una figura retórica, que consiste en expresar un pensamiento profundo de forma concisa y en pocas palabras. Y de parte de la definición de apoptemas jurídicos, él comparte la misma definición que los otros dos autores. Siguiente, por favor. Los dos conceptos finales. Según Marcial Rubio Correa, para concluir toda esa exposición de los rasgos básicos de la teoría de la interpretación jurídica, se presentan dos conceptos esenciales y a la vez muy difundidos dentro de esa problemática. Una es la de las clases según interpretación del intérprete y la otra es de las clases según interpretación del resultado. Siguiente, por favor. Según Marcial Rubio Correa, la interpretación según el intérprete se divide en tres. La primera es la interpretación auténtica, que es aquella que la autoridad que tiene la competencia de dictarla o derogarla realiza sobre la misma norma y siguiendo el mismo procedimiento que se adoptó para producirla. Así hay interpretación auténtica con el Congreso, mediante la ley, interpreta una ley anterior. Luego tenemos la interpretación jurisprudencial, que es la que realizan los tribunales, ejercido de su potestad jurisdiccional. La fuerza vinculatoria de esa interpretación será la misma que le corresponde a la jurisprudencia. Y por último tenemos la interpretación doctrinal, que es la que se realiza por personas comunes, sin autoridad estatal formal, para producir legislación. Tiene un valor puramente académico. Siguiente, por favor. Según Freddy Hernández Rengifo, nos da otro tipo de definición de interpretación según el intérprete. El único que cambia viene a ser la interpretación auténtica, que para él es la que se realiza el sujeto que aprobó la norma mediante otra norma esclarecedora. El resto se mantiene de la misma estructura que Marcial Rubio Correa. Siguiente, por favor. Por último tenemos la última interpretación, que al igual que los dos autores ya mencionados comparte las mismas ideas, por lo tanto también comparte definiciones similares, solo que con otras palabras. Siguiente, por favor. La interpretación según el resultado. Este viene a ser la segunda tipo de interpretación que considera Marcial Rubio Correa y al igual que la anterior la divide en tres. La divide en la interpretación estricta, la extensiva y la restrictiva. Él considera que la estricta es cuando la conclusión interpretativa final es la que aparece de la aplicación del método literal sin ninguna otra consideración. La interpretación es extensiva cuando la conclusión interpretativa final es aquella en la que la norma interpretada se aplica a más casos que los que su tenor literal estricto parecía sugerir. Y la última es la restrictiva, que nos dice que cuando la conclusión interpretativa final es que la norma interpretada se aplica solo y estrictamente a los casos en los que no existe ni la menor duda. Siguiente, por favor. Luego tenemos otros, el segundo autor, Freddy Hernández Rengifo, comparte la misma definición y los mismos tipos de interpretación ya planteados por Marcial Rubio Correa. Y por último tenemos a Federico Arnao Moya, que si bien es cierto comparte el mismo tipo de definición, él hace un tipo de definición diferente en lo que es la interpretación extensiva. Nos dice que es la que interpreta los términos de la ley más allá de su sentido literal. La interpretación extensiva para él permite inferir que la norma no dice expresamente todo lo que verdaderamente pretendía decir. Siguiente, por favor. La integración jurídica. La integración jurídica, según Marcial Rubio Correa, a diferencia de la interpretación, se produce cuando no hay norma jurídica aplicable y se debe considerar para producir una respuesta jurídica al caso planteado. La integración jurídica no aplica normas, sino que en realidad crea una norma. Como una breve descripción de esta misma definición, hemos considerado un segundo autor llamado Ignacio Galando Garfias,
que dice que la integración consiste en suplir el silencio de las normas, completando aquellas mediante la elaboración de una nueva fórmula que no está contenida en el ordenamiento. Siguiente, por favor. Ya, según Rolando Tamayo y Tamorán, él comparte la misma definición que los otros dos autores, pero sí nos da ciertas características que tiene la integración. Nos dice que está sujeta a ciertas condiciones, reglas y métodos, y su utilización es restrictiva, no extensiva, debido a que precisamente constituye, sin excepción, el principio predominante. Siguiente, por favor. Las lenguas del derecho. Las lagunas del derecho, disculpe. Las lagunas del derecho puede ser definida como aquel suceso para el que no existe norma jurídica aplicable y estrictamente hablando es el sujeto que da origen a la laguna y no está previsto en ninguno de los supuestos existentes en la norma vigente del sistema jurídico. Hemos sacado una pequeña explicación del libro de Marcel Rubio Correa que dice, el problema clave en este punto consiste en saber cuándo se considera, o más exactamente, se debe considerar que la situación no regulada debe regularse. La respuesta no es fácil y por lo demás existen fuertes contradicciones sobre el punto en la teoría. Siguiente, por favor. El segundo autor tiene la misma definición, solo que en otras palabras del autor Marcel Rubio Correa. Y en la tercera definición, pues hemos considerado que nos dan otras características de las lagunas, que se dice que se pueden considerar como deficiencias de un sistema normativo y el tema que siempre tratan va a ser el tema de la actualidad. Y para muchos de ellos siempre se puede ver la expresión de lagunas de derecho o lagunas en el derecho o lagunas en el orden jurídico que lo consideran erróneo. Siguiente, por favor. La analogía. La analogía es un método de integración jurídica mediante el cual la consecuencia de una norma jurídica se aplica a un hecho distinto de aquel que considera el supuesto de dicha norma, pero es semejante a la sustancia. Siguiente, por favor. Ya. La analogía tiene una simplificación que está formalmente y que funciona de la siguiente manera. Primero está el puesto de la norma jurídica, donde se describe un hecho con sus respectivas características. Luego tenemos que en la realidad en la que se presenta del caso, presenta otras características, por lo tanto, este caso real no es considerado exactamente dentro de la norma antedicha. Tercero, tenemos el agente que aplica el derecho, en este caso, analiza las semejanzas y diferencias entre los dos hechos anteriores. Y el cuarto, tenemos que el agente no encuentra en el sistema jurídico ninguna limitación ni impedimento para que el hecho ABCE siga la consecuencia. Y el quinto es que el agente asigna al hecho. Viene a ser el ABCE, viene a accionarse con el hecho de la consecuencia que viene a ser X. Siguiente, por favor. Ya, tenemos otras dos definiciones de lo que viene a ser la analogía. Ambas están relacionadas con lo ya dicho, pero lo que sí se puede resaltar de la definición de Grisel Galeano es que la analogía es un procedimiento de superación de las lagunas jurídicas. Siguiente, por favor. La consecuencia del uso de la analogía. Según Marcial, de los pasos ya mencionados anteriormente, primero tenemos que como el modo operativo simplificado en que funciona la analogía, dos son importantes al desarrollar la medida, que son evidentes entre sí mismos. Siguiente, por favor. Ya. El requisito de semejanza esencial del ratio leis. Para proceder a la integración por analogía, el agente del derecho realiza una operación volitiva, es decir, toma una opción no demostrable lógicamente. Tenemos a partir de un asunto elemental una cosa que viene a ser la semejanza y la otra que viene a ser la identidad. Esta última ocurre para efectos de lo que venimos tratando cuando el hecho descrito en el supuesto de la norma y ocurre al mismo tiempo en la realidad. Siguiente, por favor. El impedimento, limitación para la analogía. También funcionan como impedimentos las normas especiales o las de excepción. En este sentido, el agente aplicador del derecho debe cuidarse de conocer todo el grupo normativo aplicable al caso del que se trate. Uno de estos ejemplos podría ser, por ejemplo, el artículo 140 del Código que el Código Civil establece. Siguiente, por favor.
Las formas en las que se aparece la analogía. Bueno, tradicionalmente, según Marcel Rubio Correa, en el derecho se ha trabajado 4 argumentos bajo la forma de temas jurídicos que ayudan a la interpretación. El primer argumento es el argumento pari, el segundo argumento es el argumento fortiori, el tercer argumento viene a ser el argumento ad maioris ad minus y el cuarto argumento es el argumento ad minoris ad maius. Siguiente, por favor. El argumento a pari. Según Marcel Rubio Correa, según el argumento pari, donde hay la misma razón, hay el mismo derecho. Esta es la idea base del argumento pari. El argumento recurre claramente a la ratio legis de la manera como hemos visto ya en el tema, en la exposición anterior. Luego tenemos que el argumento pari se esquematiza de la siguiente manera. A puede ser X, X es sustantivamente semejante a Y. A no está impedido ni limitado de hacer Y, por consiguiente A puede hacer Y. Y al costado tendríamos lo que vendría a ser el ejemplo concreto. Siguiente, por favor. Sin embargo, el argumento a pari también puede permitir que la misma consecuencia sea aplicada a un supuesto distinto pero semejante. Entonces su esquematización cambia. Si A entonces X, A es sustantivamente semejante a B. No está impedido ni limitado que A, B deba seguir como consecuencia de X. Por consecuencia, si B entonces es igual a X. Ya. Y así el argumento pari aporta 2 variables que vienen a ser fundamentales a la analogía y una es la de variar la consecuencia manteniendo el supuesto y la otra es variar el supuesto manteniendo la consecuencia. La diferencia entre ambas consiste en la semejanza vía ratio legis que puede ocurrir bien en la consecuencia o bien en el supuesto. Siguiente, por favor. El argumento fortiori. El argumento fortiori se basa en quien puede lo más, puede lo menos. Esta es una variación del argumento a fortiori fundado en la mayor fuerza que tiene, para quien está investido de la atribución de hacerlo mayor, pero puede hacerlo menor al mismo tiempo. La formalización esquemática está para el lado derecho y al mismo tiempo el ejemplo concreto está para el lado está para el lado izquierdo, disculpen, y el ejemplo concreto está para el lado derecho. En sí, el argumento de fortiori es una modalidad, porque se utiliza el criterio de con mayor razón. Siguiente, por favor. Luego tenemos el argumento ad maioris ad minus. Según Marcel Rubio Correa, este argumento se basa en quien puede lo más, puede lo menos. Esta es una variación del argumento fortiori fundado con mayor fuerza. La formalización esquemática nos dice que A puede ser X. X requiere más poder que hacer Y. Y A no está impedido ni limitado de hacer Y. Por consiguiente, A puede ser Y. Y el ejemplo concreto está a la mano derecha. Este es una modalidad, porque al mismo tiempo también se utiliza lo de con mayor razón. Siguiente, por favor. Luego tenemos el argumento ad minoris ad maius. Según Marcel Rubio Correa, este argumento se basa en si no puede lo menos, con mayor razón no puede lo más. Su formalización esquemática es que A no puede ser X. Al ser X requiere menor poder que hacer Y. A no está autorizado a hacer Y y por consiguiente A no puede hacer Y. El ejemplo concreto está a la mano derecha y lo que podemos decir de este argumento es que el argumento ad minoris ad maius también es una variante del fortiori, porque aquí el argumento sigue siendo de la misma manera, con mayor razón, pero invertido a su forma negativa. A continuación, le voy a dar el paso a mi compañera Alejandra. Bueno, explicando la analogía, tendríamos la analogía y su relación con el argumento contrario, donde tenemos la opinión de 3 autores. La primera, de Marcial Rubio, donde nos dice que lo normado por el derecho excluye su extensión hacia la regimentación de otros hechos no expresamente considerados en el supuesto de la norma
con la misma consecuencia o a atribuir consecuencias distintas al mismo supuesto. Posteriormente, también nos plantea dos esquematizaciones, donde la primera nos dice que A puede ser X, A no está autorizado a ser no X y por consiguiente A no puede hacer no X. Para entender mejor esta esquematización, se plantea el siguiente ejemplo. El editor está autorizado a editar el libro de acuerdo al contrato. El editor no está autorizado a hacer otra cosa con el libro que editarlo de acuerdo al contrato. Por consiguiente, el editor no puede hacer otra cosa con el libro salvo editarlo. En este caso, podríamos decir que el supuesto de la norma no puede aplicarse de consecuencia distinta a la expresamente establecida. La segunda esquematización que tenemos es A puede ser X, nadie más está autorizado a hacer X, por consiguiente, no A no puede hacer X. Planteamos otro ejemplo para entenderlo mejor que dice, el editor está autorizado a editar el libro, nadie más está autorizado a realizar la edición. Por consiguiente, el que no sea el editor no puede editar el libro. En esta variante, el argumento contrario establece que a supuesto distinto no puede aplicársele una consecuencia establecida. Por otra parte, Ricardo Guastini propone dos variantes diferentes, una interpretativa, meramente interpretativa, al argumento, la cual sirve para crear una laguna, donde plantea también un ejemplo, que dice que la Constitución otorga el derecho de voto a los ciudadanos, mas no dice nada acerca del derecho al voto de los extranjeros que habitan en la nacionalidad a la cual se está aplicando este voto. En la segunda variante vendría a ser constructiva y la complementaría, puesto que dice que el mismo argumento resuelve la misma laguna planteada anteriormente, donde especifica, respondiendo al ejemplo planteado anteriormente, que la norma implícita según la cual los extranjeros no tendrían derecho a voto. Frank Almanza Altamirano y Óscar Peña González en su libro dan lo interpretan de otra manera. El argumento contrario puede significar el reconocimiento de que falta una norma que regule el supuesto no contemplado literalmente en la norma que se interpreta a causa de laguna, o también un tipo de argumento productivo que crea una norma para los casos no completados en ella, estableciendo lo opuesto a lo expresamente señalado en la norma. Siguiente diapositiva, por favor. Por otra parte, la analogía en relación con el derecho peruano, Marcial Rubio señala que en el artículo 8 del título preliminar del Código Civil y el inciso 8 del artículo 139 de la Constitución se refieren solo a los principios generales del derecho, no a la analogía ni a su aplicación. Sin embargo, paradójicamente, el argumento a contrario nos permite extraerla del artículo 9, del inciso 9 del artículo 139 de la Constitución, en la parte que impide aplicar por analogía la ley penal y las normas que restringen derechos. Según esta argumentación, al establecerse una limitación, se le está permitiendo el uso en otros campos. Por otra parte, Freddy Hernández Rengifo nos dice que la analogía será fuente creadora, productora del derecho, en tanto y cuando inspire al legislador para que regule hechos que antes no lo estaban, pero en modo alguno constituiría una fuente de nuestro derecho positivo privado, menos de nuestro derecho penal, del cual ha sido proscrita no solamente la analogía. Esto se señala en el artículo 139, inciso 9 de la Constitución, sino también en la interpretación extensiva. Siguiente diapositiva, por favor. Otro tema a tratar son los principios generales del derecho, donde nos dicen que es otro método de integración jurídica.
donde hay recurrencia a los principios generales del derecho. Ante esto existen dos normas complementarias, una señalada en el inciso 8 del artículo 139 de la Constitución y otra en el artículo 8 del título preliminar del Código Civil. Ambas normas aluden a la insuficiencia de las normas existentes para regular el caso que se presenta y que requiere solución por la justicia. Más claramente, se refieren a las lagunas en el derecho. Es decir, que estamos ante la ausencia de una norma para un caso. Siguiente diapositiva. La perspectiva histórica de la relación entre los principios generales y el derecho, Marcial Rubio nos plantea una explicación donde dice que todo inicia con el derecho romano, que vendría a ser el antecedente fundamental de nuestro sistema, pues casi durante 3 siglos, a partir de casos concretos, se elaboraron soluciones a los casos planteados que se fueron convirtiendo en normas. Cuando este conjunto de normas se volvió obsoleto, se desarrollaron sustantivas modificaciones a fin de adaptarlo a las nuevas circunstancias. Y esto se hizo en virtud a los principios generales. Algo similar ocurre posteriormente con el derecho inglés, que se desarrolló en 1966 a 1485, la cual desarrolló a partir de decisiones elaboradas para casos concretos ante circunstancias que se vivía, se creó una normatividad nueva mediante sus resoluciones. En conjunto pasaron a formar la equidad o equity en inglés. Posteriormente, los grandes principios políticos que inspiraron la revolución liberal en Europa, ya como la libertad, la igualdad, la propiedad, etc., fueron rápidamente incorporados en los textos legislativos básicos. La codificación apolónica operacionalizó estos grandes principios en un sistema normativo dictado por el derecho. Por primera vez se había producido la simbiosis entre los grandes principios y las normas escritas. Y a esto el poder fue otorgado al pueblo y estableciéndose así el sistema democrático. Así, los principios generales llegaron a pasar a un plano secundario frente a la importancia creciente y definitoria de la legislación. Siguiente, por favor. Este mismo proceso nos lo viene a plantear José María Díaz Cauzuelo, por lo que creo que sería redundancia, así que mejor pasamos a la siguiente diapositiva. Ya hablamos prácticamente de la evolución del derecho, de la evolución de los principios generales del derecho, perdón, y ahora pasaremos a definir qué son. Marcial Rubio dice que son conceptos o proposiciones que informan la estructura, forman la operación y el contenido mismo de las normas, grupos normativos, subconjuntos, conjuntos y del propio derecho. Estas pueden estar recogidas en la legislación o no lo pueden estar. Pero esto no afecta ni a su existencia ni a su funcionamiento. En su existencia, Marcial señala que pueden ser conceptos susceptibles de definición antes que proposiciones, donde nos da como ejemplo la justicia, la igualdad y la libertad. También dice que pueden ser proposiciones entendidas como enunciados con vocación normativa y no pueden ser definidos porque no son conceptos. Como ejemplo plantea la ley especial prima sobre la general. Y en su funcionamiento nos dice que algunos informan la estructura del sistema jurídico, donde plantea como ejemplo el principio de constitucionalidad, el de legalidad, entre otros, y también informa que pueden regular su forma de operación, donde plantea el ejemplo del primer derecho es el mejor derecho, o el principio de la ley especial.
Según Fran Almanza, Altamirano y Oscar Peña, dicen que los principios generales serían normas fundamentales generales e indeterminadas, pero determinables, que están en la base del sistema y dotan de sentido a las normas jurídicas que lo componen. Tienen valor jurídico propio y pueden ser aplicadas en casos concretos. Por eso tienen valor normativo. Por ello pueden ser explícitas, implícitas o extrasistemáticas. Por último, tenemos la definición de José María Díaz Causuelo, que dice que se refieren a la conducta de los hombres en su interferencia subjetiva, que fundamentan la creación normativa, legislativa o consuetudinaria. También afirma que poseen un doble papel, pues son fundamentos del derecho positivo y además fuente en sentido técnico. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cómo operan los principios generales de la integración jurídica? Pues tienen dos formas, dos maneras. La primera es la generación de normas a partir del contenido propio de los principios generales del derecho y la otra es la analogía juris. Marcial Rubio Correa plantea ante la primera manera que esta funciona como cuando la laguna del derecho es de tal naturaleza que su ocurrencia no está prevista en ninguna otra norma o grupo normativo del sistema, de manera tal que no podemos recurrir a ninguna clase de interpretación ni de analogía. En la analogía juris, por otro lado, Marcial también señala que consiste en aplicar analógicamente a una situación que no tiene principios expresamente previstos, los que sí resultan aplicables a una situación similar, combinándose así la analogía y los principios generales. Freddy Hernández Rengifo dice que el procedimiento con el cual se obtiene una nueva regla para un caso no previsto no difiere del que se emplea cuando se recurre a los principios generales del derecho, y afirma que la analogía juris no toma como punto de partida del razonamiento una sola norma, sino una serie de normas, de las cuales induce un principio general. Siguiente diapositiva, por favor. Ya para finalizar, tendríamos la aplicación del sistema jurídico en el espacio y en el tiempo. Primero hablaremos de la aplicación en el espacio, donde tenemos a Marcial Rubio, que expresa que el territorio peruano es la superficie, el espacio aéreo y el subsuelo encerrado dentro de sus fronteras, las cuales han sido fijadas por sendos tratados. Y la norma correspondiente a esta está en es el artículo 54 de la Constitución. No obstante, también han surgido problemas en relación con la zona marítima y su respectivo espacio aéreo y subsuelo, que se encuentran redactados en los dos párrafos finales del artículo 54. A su vez, también tenemos otros problemas en la aplicación especial del sistema jurídico, donde podemos plantear como ejemplos la teoría llamada la personalidad, según la cual los extranjeros no pueden ejercer derecho político de voto. También tenemos en el campo del derecho que regula las relaciones jurídicas compuestas por elementos que de una u otra manera involucran a más de un Estado. Víctor Varillas señala que toda norma de un Estado es aplicable a todo su territorio, entendido como conjunto de suelo, subsuelo, espacio aéreo y dominio marítimo. Y esto se encuentra en el artículo 54 de la Constitución, tal como dijo Marcial Rubio. Él plantea que todo residente en el Perú tributa no solo sobre las rentas que obtienen en nuestro territorio, sino también sobre los que se obtienen de fuera. Este es un ejemplo en material tributario. Los extranjeros no pueden ejercer el derecho a voto salvo elecciones municipales con ciertos requisitos y determinadas limitaciones. Y en la Ley Penal Nacional, en materia penal, se aplica a todo delito cometido en nuestro territorio, salvo excepciones en el derecho internacional. A causa de ello, se aplicará para las naves y aeronaves públicas, nacionales o privadas que se encuentran en alta mar o espacio aéreo del mismo. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor.
la aplicación del sistema jurídico en el espacio y en el tiempo. Marcial Rubio señala que consiste en que las normas rigen a partir del momento en que empieza su vigencia y carecen de efectos tanto retroactivos, es decir, antes de dicho momento, como ultraactivos, con posterioridad a su derogación. Los elementos que regulan ese tipo de aplicación de normas en el tiempo son la vigencia y la derogación. Por otra parte, también tendríamos la opinión de Víctor Varillas Borja, donde nos dice que la ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerzas ni efectos retroactivos, salvo en materia penal, cuando favorece al reo. Esto se señala en el principio de irretroactividad. Asimismo, que las normas entran en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Otra regla general, que la ley deroga solo por otra ley o por ser derogada inconstitucional. Sin embargo, también pueden darse algunos conflictos. Estos son en la aplicación inmediata, la aplicación diferida, la aplicación ultraactiva y la aplicación retroactiva. Con esto terminamos nuestra explicación acerca del tema. Muchas gracias.